Dentro del marco de la 24ª campaña del Perú a la Antártida, INVEMAR participó con la investigación Conexión del Niño, oscilación entre el sur y los cambios climáticos en la Antártida. Estos hacen parte de la estrategia que INVEMAR apoya para que Colombia sea y logre la meta de ser miembro consultivo del Tratado Antártico. Soy Melisa del Río, la jefe de comunicaciones científicas del INVEMAR, y los invito a que veamos las experiencias y vivencias del investigador Osvaldo Coca Domínguez en el marco de esta campaña de investigación. Bienvenidos. Bueno, nos encontramos acá con el investigador Osvaldo Coca Domínguez, quien hace poco estuvo en la campaña que realizamos a la Antártida. Osvaldo, bienvenido. ¿Y qué nos puedes contar de esta experiencia? ¿Cuál fue la investigación en la cual estuviste? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo hice parte de la cuarta expedición de Colombia a la Antártica, que hace parte pues, de lo que es el programa antártico colombiano, y dentro del proyecto Conexión de las condiciones climáticas y oceanográficas en el Pacífico suroriental y la oscilación El Niño, oscilación del sur, ENOS, El Niño, y también con las condiciones antárticas, las condiciones climáticas y oceanográficas antárticas. Osvaldo, ¿y esta investigación, estos aportes, cómo van a contribuir al desarrollo científico de Colombia? Bueno, yo dentro del programa antártico y de la cuarta expedición de Colombia a la Antártica participé en el VAP Carrasco de la 25 expedición de Perú a la Antártica. Entonces esto es un buque peruano, era la primera expedición del buque, un buque nuevo, totalmente nuevo, entonces se estaba estrenando en la ida a la Antártica. Es un buque polar de P7, con capacidad polar, que puede ir en temporadas de verano, otoño, entonces tiene una cierta resistencia hacia el hielo, de hielo de por lo menos de un año de antigüedad. Entonces, en el marco de esa cooperación con Perú, la experiencia de participar con una expedición o con unos científicos que ya tienen mucha más experiencia que Colombia, lo que lo hace es uno como abrir la mente para poder llevar a Colombia a que sí, sigamos yendo, sigamos entrando entonces en unos procesos de continuidad de expediciones a la Antártica. La idea es apoyar en todo lo que aprendí con los peruanos, poderlo aportar no solo al INVEMAR, sino a Colombia. Qué bueno que mencionas y muy gratificante también saber que hubo una cooperación internacional, o sea, no es solamente Colombia, o sea, se unieron más países y en el marco de esos países hay otras corporaciones, otros investigadores, de quienes estuvieron realmente presentes en esa campaña. Bueno, en la campaña con Perú yo era el único investigador de otro país, en representación de Colombia y del INVEMAR. Y en la expedición de ellos, el ANTAR 25 se llama, ellos tienen principalmente las instituciones, son el INMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, que es como el homólogo de INVEMAR en el Perú. Ellos tienen una participación muy grande, iban alrededor de 26 investigadores en proyectos integrales, o sea, era por decir de varios programas, por ejemplo, aquí del INVEMAR, era como varios programas, entonces iban investigadores de estos distintos programas en proyectos un poco más integrales y otros un poco más puntuales. También estaba el INGEMET, que es el Instituto Geológico y Metalúrgico del Perú, que es como el servicio geológico de Colombia. Y también tuvo la participación del ANA, que es la Agencia Nacional del Agua del Perú, con un proyecto de glaciología muy interesante. La Fuerza Aérea del Perú, quienes estaban haciendo trabajos de puntos de control. En la segunda parte de la expedición, se me olvidaba, sí había una comisión, iba a llegar una comisión uruguaya que iba a trabajar en conjunto con el INGEMET, en las partes de batimetría y geomorfología de fondos, también iban a trabajar sedimentos de fondos. Y unas otras universidades del Perú, unas 2 o 3 universidades del Perú. Osvaldo, ¿cómo es ya una experiencia, digamos, personal, ser como el único representante de Colombia en una expedición, digamos, de otros países, porque era uno solo? O sea,
¿Cómo es, se desarrolla? ¿Hay cooperación en el marco de la investigación? ¿Se aprende o se tiene más barreras en el conocimiento o todos apoyan? ¿Cómo es trabajar, digamos, toda esta parte de investigación con otros países? Pues en realidad la experiencia con los peruanos fue muy gratificante y fue muy alimentadora. O sea, eh, uno va a aportar, ellos están muy abiertos a las propuestas y a los comentarios que uno les da, pero también son muy abiertos a compartir la información, a compartir sus experiencias, porque tienen, pues, como les decía, 25 expediciones, tienen una estación ya de verano, una estación temporal. Entonces es de parte y parte. Uno puede brindar información, pero también retroalimentarse de esta información. El participar como el único, en ese momento, en esa parte de la expedición, como el único extranjero, pues la verdad lo que hace es que uno tiene que amoldarse o acoplarse un poco a las condiciones de ellos, a la toma de investigación. Como les decía, son muy abiertos a recibir propuestas, pero uno tiene que adaptarse. Pero fue muy fácil, en realidad fue muy fácil con ellos porque pues son iguales que los colombianos, o sea, son como hermanos, era como estar en un buque colombiano, o sea, me sentía como en casa. Osvaldo, ¿cuánto tiempo estuviste en el buque y en la travesía en sí a la Antártida? Bueno, la expedición duró en total alrededor de 35 días y embarcado estuve 30 días, 30 días estuve embarcado. La campaña oceanográfica tuvo una duración de 20 días, exactos, era una grilla que abarcaba todo el estrecho de Bransfield y alrededores de Isla Elefante. Entonces fue un trabajo arduo, duró 20 días sin parar prácticamente. Em, nos embarcamos, yo me embarqué el 25 de diciembre y desembarqué el 26, 27 de enero. 27 de enero. em, y ya. ¿Cómo es, Osvaldo, digamos, un día a día? ¿Qué hacía Osvaldo en ese buque? ¿Cómo se arreglaba? ¿Cómo organizaban los tiempos? ¿A qué hora salían? ¿Tenían horarios para comer? O sea, que nos cuentes todo eso, que yo sé que los que nos van a ver por redes quieren saber cómo es una expedición y lo que más puedan de cerquita vivir una expedición tan importante para Colombia como es la Antártida. Bueno, el BAP Carrasco es un buque polar que es de la Marina de Guerra del Perú. Entonces está operada y manejada por la Armada peruana. Ellos tenían anteriormente, bueno, y tienen, que es el Humboldt, es otro buque peruano. Este buque es del IMARPE, pero también era operado por la Armada, por la Marina de Guerra del Perú, pero tenía más un enfoque, no enfoque, sino tenía un poquito más como reglas civiles, por decirlo así. Un poquito, pero igual sigue teniendo una rigidez de la Armada. En este caso era la Armada, entonces los científicos teníamos que atender las normas que tiene la Armada. Entonces sí, había unos horarios totalmente establecidos que lo nombran por los altavoces o pitan, como dice. Entonces ellos lo establecían que más o menos uno tenía que levantarse entre las 6:30 de la mañana todos los días, 6:30 de la mañana y arreglarse, y el desayuno estaba desde las 7:15 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Estaba abierto el rancho, así le dicen, abierto rancho para el desayuno. Pues uno se levantaba un poquito más y llegaba a las 8:15 ya lo último, para dormir un poquito más. Eso cuando no estábamos dentro de los 20 días de campaña oceanográfica. Luego, pues algunos deberes de lavar la ropa, o bueno, allá está la lavaban, sino era solo llevar, porque le daban todo, o sea, uno solo llevaba la ropa para que se la lavaran. Si de pronto no estaba navegando y estábamos parados en una estación, entonces uno podía salir a tomar fotos, etcétera, o estar pendiente de estar arreglando ya cuando empezara la campaña escenográfica, o cuando terminamos, pues terminar de arreglar. Luego había, pues, atender si había zafarranchos, entonces también avisaban si habían algunos zafarranchos, entonces uno tenía que estar atento a eso, a esos llamados. Luego llegaba el almuerzo, que lo abrían a la 1:15
de la tarde, ese sí ya iba a la 1:15 de primerito, estaba allí, hasta las 2:30 más o menos. Em, lo mismo en la tarde, volvía a esas mismas condiciones, había cine a las 4 de la tarde o a las 8 de la noche, porque el buque tiene un auditorio, entonces uno podía hacer cine, había torneo de PlayStation para FIFA. También jugábamos charada, jugábamos cartas, o sea, uno trataba de ir al día a día porque no teníamos acceso a internet, no hubo acceso a internet, nada de nada. Entonces, básicamente eso era como uno buscaba la forma de divertirse, trabajaba en el informe, en algunas cosas pendientes que tenías acá. Luego llegaba también la hora de la cena, que abría a las 7:15 hasta las 8:30 de la noche. Y ellos decían que más o menos el silencio tenía que estar a las 9:30 de la noche, pero uno veía, bueno, hay muchas películas, muchas series para ver, allá se rotan, hay un mercado negro de películas, entonces uno hace eso. Ya cuando comenzaron las condiciones, los 20 días de la campaña, pues los diferentes grupos tenían distintos turnos. Entonces, recuerdo bien que cuando iniciamos teníamos que navegar más o menos unas 10 horas hasta llegar al punto, hasta la primera estación. Entonces salimos de día y llegamos a la primera estación más o menos a las 10 de la noche. La primera estación, básicamente como el buque estaba nuevo, entonces había que, ellos estaban viendo cómo iban a hacer las estaciones oceanográficas y cuánto iban a durar. Entonces todo el mundo estaba ahí a la expectativa. Eh, pero paso a paso pues ya se le cogió el tiro, entonces rindió muchísimo más. Entonces empezábamos a las 10 de la noche, teníamos líneas de 4 estaciones y una de bajada y unas líneas de subida en las cuales no teníamos estaciones. Entonces cada estación duraba más o menos unas 2 horas entre lo que se hacía toda la colecta de muestras de agua, luego pasaban a las redes de pesca, luego pasaban a las dragas, se hacía todo y se iba pasando y una de las muestras iba trabajando de una vez en el laboratorio, las llevaba. Entonces durábamos más o menos 2 horas en la colecta de toda esta información, y luego nos demorábamos como otras 2 horas en llegar a la próxima estación. Entonces, y nosotros, el grupo de nosotros, en el que hice parte pues, de sonografía física y química, pues éramos 4, entonces estábamos en todas las estaciones, nos repartíamos los trabajos, estábamos en todas las estaciones, entonces teníamos 2 horas de trabajo y parábamos el trabajo, terminábamos, nos íbamos a dormir las otras 2 horas en cuando llegabas a la próxima estación, te avisaban por el ¡pam! Próxima estación, entonces le tocaba a uno levantarse rápido, llegábamos a la estación, trabajábamos y volvíamos otra vez. Entonces fueron 20 días así en turnos en los que le decíamos turnos 24 horas, pero sí teníamos a veces en el día jornadas de 6, 8 horas en las que podíamos descansar un poco más. Y así fue, así fue. A veces trabajábamos de día y dormíamos de noche, cuando pasaban esas era como que, ay. Y como teníamos casi 24 horas de luz en verano, la luz en la Antártica es casi, o sea, oscurece muy, muy poquito. Por ahí a las 11:30 de la noche, por ahí hasta las 2:30 de la mañana ya empieza otra vez a aclarar. Entonces había gente ya uno que cuando dormías en el día te levantabas, no sabías si ibas a desayunar o ibas a almorzar o ibas a cenar, estabas como un poco trastornado, pero pues una experiencia muy, muy agradable, muy interesante. Muy interesante, Osvaldo, conocer la experiencia, porque además lo que nos dices, o sea, en esos 20 días era trabajo arduo, o sea, era un trabajo, digamos, disciplinado y coordinado, por así decirlo, y en el marco de ese trabajo se encontraron dificultades, se sortearon alguna dificultad que de pronto los puso como a ver, ¿cómo vamos a hacer? O alguna dificultad. Bueno, las dificultades técnicas a veces no faltan, ¿no? Ya casi terminando la expedición, se malogró la roseta. La roseta es el aparatico donde subimos muestras de aguas a diferentes profundidades. No estableció comunicación, ya faltaban unas 8 estaciones, entonces tocó trabajar solo con otro equipo, pero ya no con muestras de agua, otro equipo de oceanografía física, el CTD. Habían unas redes que sufrieron daños, tocaba coserlas o algo así porque se rompían, entonces tocaba ajustarlas.
De pronto yo creo que el mar y las condiciones, bueno, el buque es un buque nuevo, tiene posicionamiento dinámico, entonces, y balance de aguas, entonces cuando el mar estaba un poco fuerte, él no se movía mucho, entonces podías trabajar tranquilo, sí, se movía un poco, estabas con tus muestras de agua, se movía un poco, pero totalmente manejable. Eh, Luego, y cuando estabas parado en la estación, pues tenía posicionamiento dinámico, entonces él también balanceaba, entonces casi no tenías movimiento. Pero también cuando estuvimos por la parte de afuera de Isla Elefante, sí nos agarró una tormenta, lo que alcancé a escuchar es que alcanzamos a tener mar 6 mar 7 con olas de más de 6 7 metros. Entonces yo por la claraboya veía y tapaba por completo. Y ¿Qué piensa uno en ese momento? no, pues, O uno piensa, no, eso es normal. pues fue curioso porque uno piensa de pronto que cuando nosotros terminamos como a las 3:30 de la mañana una estación, entonces y ya estaba movido y habían cancelado solo hicimos la parte de aguas y el mar ya estaba muy movido, entonces cancelaron toda la toma de muestras de redes para evitar que se perdieran o algo así. Dijeron, no vamos a tomar redes. Entonces, cuando terminamos nosotros lo del laboratorio, entonces, bueno, nos fuimos a acostar para esperar la otra estación, que más o menos íbamos llegando a las 6:30, 6 de la mañana. Entonces en ese momento pues yo me acosté y sí se estaba moviendo, se estaba moviendo. Entonces entró una persona de la tripulación que terminaba su turno de guardia, también pero de la Armada Peruana. Entonces decía, está muy fuerte el mar. Entonces se asomaba y decía, está muy fuerte y yo creo que van a tener que salir de la ruta del transecto porque nos está cogiendo las olas de lado. Y no es bueno que nos tomen las olas de lado porque esas sí son las que voltean. Las olas hay que cogerlas de frente. Exacto. Entonces, de proa. Entonces, se movió, se empezó a caer todo lo que no habíamos tenido en todo el crucero, se caía, el televisor se movía para un lado, todas nuestras cosas empezaron a caer, uno escuchaba en los otros camarotes como caía absolutamente todo. Eh, bueno, igual uno ya se acostumbra, entonces, bueno, me acosté a dormir, ya cuando yo dije, bueno, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana no llamaron a estación, igual me fui a avisar, entonces miramos la ruta, me fui a asomar a ver qué pasaba, porque si iba a haber o no estación, y había tocado salir de rumbo. Luego dijo, no va a haber estación, fue lo que escuché, no dijeron, entonces me regresé a dormir. Ya cuando me levanté, pues resulta que habíamos tomado, para evitar la tormenta, le tocó al buque, a pesar de que el buque es moderno y aguanta las condiciones estaban muy duras, el buque le tocó tomar dirección hacia el este, casi hacia el Atlántico, hacia Islas Orcadas, o sea, alejarse muchísimo de lo que es Antártica para poder evitar la tormenta. Entonces, en ese momento la expedición estaba en un 70%, pero todavía nos faltaba ese 30% de las estaciones. No sabían qué decisión tomar, si ir a resguardarnos a Islas Orcadas o regresar a la estación Machu Picchu. En últimas se dio como una vuelta, volví, se entró como a Paso Drake. Las condiciones fueron mejorando, pero fueron como 3 días de mucho movimiento y regresamos otra vez al punto de las estaciones, las condiciones habían mejorado, entonces dijeron, listo, continuemos con la expedición y se logró terminar toda la expedición. Fue como el momento más crítico, pero no tanto, pues, por decirlo O así. sea, no se sintió tanto, por así decirlo. O sea, Osvaldo, contémosle a todas las personas qué es ir a la Antártida. Ahí sí, un recuerdo personal, una experiencia personal, qué te llevas, qué paisajes viste, qué te deslumbró de la Antártida, qué le podemos contar a la gente como para que quede antojada de esos paisajes que son diferentes y que acá no los vemos. Sí, como tú lo dices, son diferentes. Uno no está acostumbrado a dejar de ver verde para de un momento a otro ver todo, absolutamente todo blanco. Eh, o sea, los hielos y los glaciales son magníficos. O sea, Antártica en sí es magnífica, es fabulosa, es asombrosa. Tú te asombras desde el primer momento que llegas hasta el último que sales. Em, los glaciares, habían glaciares que eran del grande de una ciudad completa, navegabas y los veías y te asomabas para allá y decías, no veo dónde se acaba, y te asomabas para allá y decías, no veo dónde se acaba. Y están flotando, son glaciares flotantes.
Hay días soleados y cuando están los días soleados, los hielos parece que alumbraran, o sea, son fabulosos. Y los días grises, por decirlo así, también son fabulosos. Ves como el mar se va llenando de, allá le dicen cremolada, y es como se va llenando de escarcha, se va como congelando. También son fantásticos. Días en los que tú dices, allá están las montañas o es el cielo. No notas la diferencia, no sabes cuándo acaba, cuándo comienza. Los amaneceres, cuando están soleados, son fantásticos, son fabulosos también el contraste con el hielo. Tú al principio no crees, como dices, carajo, son las 12. El año nuevo, por ejemplo, era muy gracioso. Pasar año nuevo, que fue una experiencia fabulosa junto con las tradiciones peruanas, no muy diferentes de las de nosotros, pero lejos de tu familia, pero con una nueva familia temporal, y ver de día y feliz año y está de día. Entonces es curioso. Y los animales eso es cuando estás de pronto en el buque, cuando bajas a tierra, pues ver el otro paisaje de contraste desde la tierra hacia el mar. El mar también toma tonalidades distintas por debajo con el hielo, en contraste con el hielo, es fabuloso. La fauna, los animales, cuando te encuentras con pingüinos, lobos, focas, entonces, carajo, qué bonito esos animales y cómo soportan estar aquí en el hielo y están durmiendo. Eh, una experiencia como de otro mundo fue muy graciosa. Eh, yo me fui a buscar otra playita, alejarme un poquito de donde estaba todo el mundo, o todos los que estaban de la expedición que habíamos bajado a tierra. Entonces subí la montañita y volví a bajar a una playa. Y allá me encontré con otros compañeros que hacían parte de la parte de avistamiento de aves y mamíferos. Entonces estaba la playa más sola, habían otros pingüinos, otras focas, pero estaba más tranquilo, era más natural. Tan natural que, que tres pingüinos, cuando ya estábamos de regreso, se vinieron. Ellos por lo común cuando lo ven a uno, lo que hacen uno trata de manejarles su espacio totalmente, no acercarse para que ellos no se asusten. Aún así a veces te ven y se alejan y se meten al agua. Estos se vinieron y como yo venía adelante se vinieron y así sin miedo y se me paró uno aquí. Yo me quedé quieto, yo cuando lo vi que venía yo dije, ¿qué pasó? Entonces me quedé quieto, ya me estaba quedando quieto, el compañero atrás me dice, quédate quieto, Osvaldo. Entonces me quedé quieto y el pingüino se vino y se me paró aquí. Y quería como picarme el pantalón y él decía que el compañero de atrás decía, ¿qué está pensando? O sea, ¿qué es ese comportamiento? O sea, es muy extraño el comportamiento. Y de repente lo que el pingüino hace es coger una piedrita y llegó y tú, me la tiró. Así. Entonces ellos, ¡ay! Más sorprendidos todavía. Yo me moví un poco, entonces ahí él ya se movió, o sea, se fue alejando, volvió dentro del agua, entonces ya seguimos el camino. Ellos decían que fabuloso, que era un comportamiento fabuloso, que era muy extraño que no tuvieran el miedo. De pronto como estábamos alejados de todas las otras personas, entonces no tuvieron miedo de acercarse y ver qué éramos nosotros. Fue una experiencia bonita, todos en el buque decían como que qué fabuloso lo que me había pasado. Osvaldo, pero muy interesante también lo que cuentas con el pingüino, porque sí, de todas formas, de una u otra forma, cuando se hacen este tipo de expediciones, también se pide mucho que se maneje o sea, el espacio de los ecosistemas, que se maneje, cuando decimos es que los respetemos, ¿cierto? Que aprendamos a respetar, estamos aprendiendo de ellos, pero también hay que respetarlos, pero muy chévere también ver que ellos igual se sienten intrigados por nosotros, digámoslo así. Osvaldo, una experiencia personal de aprendizaje tuya, o sea, ya no como el investigador, no como lo que es muy importante, los desarrollos que nos va a traer eso en el campo científico, sino ya la experiencia propia, o sea, lo que te quedas, con qué te quedas de la Antártida. Bueno, yo creo que de todas maneras lo voy a dividir como en lo personal y en lo científico porque creo que la Antártica es un territorio de investigación y ciencia, entonces es difícil tenerlo separado. Como persona pues es fabuloso, como cuando vas
de viaje a un sitio en el mundo que te llena el alma, la Antártica te la desborda por completo, o sea, es impresionante, es magnífica. Entonces yo creo que uno se queda como sin palabras. Son muy pocas las personas en el mundo que tienen la oportunidad de ir, de conocerla, de vivirla. Entonces uno se siente afortunado, totalmente afortunado de poder participar, de poder conocer este lugar magnífico de la Tierra, que aquí viene la parte científica. O sea, como investigador también es muy enriquecedor, totalmente, porque estás haciendo ciencia distinta a la que haces aquí en el trópico, haces otra ciencia allá, pero es totalmente aplicable lo que tienes aquí a lo que haces allá. Ya como decía, como investigador de INVEMAR, como Colombia, considero que nosotros estamos en la cuarta expedición de Colombia a la Antártica. Haber participado en una expedición número 25 del Perú. Chile tiene una 54, ni se diga pues Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, cuántas expediciones ya tienen. Colombia va por muy buen camino. Se debe fomentar mucho más la participación de los investigadores en cooperación con otros países para retroalimentar nuestra investigación, nuestra ciencia en Antártica. Pero también considero de que al principio uno ve la Antártica, o la veíamos anteriormente como el fin del mundo. Sí, en realidad uno va al fin del mundo, pero como dicen en la NASA, despegando a la Antártica. Sí, estás en un sitio totalmente inhóspito, en condiciones extremas, fabulosas, pero considero que todo el mundo puede ir, ya no es el sitio imposible de ir, no, considero que todos podemos ir, todos los investigadores de Colombia podemos ir y podemos hacer ciencia allá. Cuando yo veía, por ejemplo, el INMARPE, que iba con 26 investigadores, yo decía, sí, tiene que llegar el momento en el que INVEMAR vaya también con 20 y tantos investigadores y todos los programas podamos participar en ciencia antártica. Muy interesante, Osvaldo, todo lo que nos cuentas, porque INVEMAR ha estado muy comprometido para que Colombia sea parte del Tratado Antártico como miembro consultivo. Entonces, muy interesante también conocer y por eso hacemos también esta entrevista, de acercamos a las personas a que conozcan la experiencia, que la vivan, pero también porque en algún momento debemos llegar a hacer lo que tú dices, o sea, ir en una campaña 23 o 26 científicos y todos colombianos, no solamente uno, sino todos colombianos. Y ya para cerrar, Osvaldo, pues darte las gracias, qué bueno que nos cuentas como toda la vivencia y la experiencia. ¿Y se te queda algo? ¿Vas a volver? Vuelvo. Repito, conocí gente que tiene 10 antárticas, 10 expediciones antárticas, expediciones en invierno, en estación, y sí, claro, la idea es volver, como te digo, ya llega uno con ideas de muchos proyectos, no solo puntuales, sino también integrales, y en las que uno ojalá tenga de nuevo la oportunidad de participar en proyectos en los que puedas estar en una estación, en una base, así sea en verano o hasta en invierno, sería fabuloso, o una expedición oceanográfica en invierno, sería fabuloso. Sí, o sea, la idea sería volver. Gracias. Gracias a Osvaldo, el investigador de INVEMAR. A ustedes los invitamos, hagan sus comentarios, prometemos que hacemos las gestiones para que Osvaldo les conteste, o si puede hacerlo otro investigador del instituto, y muchas gracias por acompañarnos.